noches, señores. Un placer estar de vuelta con ustedes acá en el programa número 43 de Economía al Cuadrado. Este es un programa que va a ser netamente empírico. ¿Ustedes se acuerdan que en las últimas 4 ediciones habíamos mostrado, con teoría económica, que hacía falta tener menos Estado para tener más prosperidad? Había mostrado, con teoría económica, cómo después de todas las diferentes intervenciones del Estado bajaba el nivel de bienestar de los ciudadanos. Bueno, llegó la hora de mostrar que todo lo que dijimos en los anteriores programas es cierto. Vamos a convalidarlos con datos de la región, con datos de todos los países de Sudamérica. Vamos a mostrar que los países que han decidido tener menos Estado, tener más actividad privada, son los países que tienen más crecimiento económico, más empleo, más inversión, menor desempleo y los que bajan más la pobreza. ¿Ustedes no me creen? Bueno, vayamos a los datos. Vamos a dividir la región en 2 grandes grupos. Entre los países exitosos por un lado y por el otro lado los países que no son exitosos. Y vamos a ver, básicamente, pivotear en la tasa de crecimiento. Y vamos a ver cómo el éxito es crecer económicamente, tener actividad económica, que eso es lo que te permite tener empleo, tener menos pobreza, tener más inversión. Y vamos a ver cómo estos países son los que tienen el Estado más chico, los que creen más en la libertad para el sector privado. En contraposición, vamos a ver cómo en nuestra región los países que más ahogan al sector privado, los que menos libertad le dan al sector privado, que son los que hacen crecer más al sector público y tienen un Estado de mayor envergadura, son los que alcanzan los peores resultados. Vamos ya a los datos, no los voy a detener más con chácharas. Vamos al primer gráfico. Acá podemos ver que los países exitosos son los que tienen en la región el Estado más pequeño, son los que tienen menos gasto público, los que tienen menos impuestos, los que tienen menos inflación en consecuencia, menos deuda, menos tasa de interés, menos costo de capital, más estabilidad cambiaria. Estos países, que son los que tienen Estado más pequeño, son los países en los cuales el sector privado gana más dinero. Entonces, como el sector privado gana más dinero, hay más inversiones. Y como hay más inversiones, hay más crecimiento. ¿Qué se traduce en más empleo? Menos desempleo, y vamos a ver cómo en menos pobreza y así. Por el otro lado, tenemos el otro grupo de países, los que denominamos no exitosos. ¿Por qué? Porque son los que no crecen. Y vamos a encontrar que estos países en la región son los que tienen el Estado más grande, son los que tienen más gasto público, más impuestos, más inflación, más deuda, más costo de capital, menos estabilidad cambiaria. En estos países, al tener Estado más grande, el sector privado no puede ganar dinero. Y como no gana dinero, ¿qué hace? No invierte. En consecuencia, no hay crecimiento económico, hay menos empleo, hay más desempleo y mayor pobreza. Pasemos con los datos. Primero, el tamaño del Estado de los países de la región. Acá, a su izquierda, tienen gasto público, a la derecha tienen presión fiscal. ¿Qué vemos? Que Argentina es el país que tiene el Estado más grande, seguido muy de cerca por Brasil. En contraposición, en esta tabla imaginaria de ranking de mayor Estado, los que tienen menos estados, como pueden ver, son Colombia, Perú, Chile, Paraguay.
son los países que tienen menos gasto público y menos presión tributaria. ¿Qué nos encontramos? El anterior gráfico, vuelvo hacia él, es la foto, son los últimos datos del FMI, o sea, la foto de hoy. Pero podemos ponerlo en dinámica y vamos a este gráfico. Lo ponemos en dinámica y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos y vemos qué hicieron con el gasto público entre 2002 y 2018 y qué hicieron con la presión tributaria entre 2002 y, según los datos que tenemos, 2016. ¿Qué nos encontramos? Que el país que hizo crecer más el tamaño del Estado en detrimento del sector privado es Argentina. El gasto público aumentó 100% y la presión fiscal en Argentina aumentó 82%. ¿Qué encontramos? Que los países que menos hicieron crecer en los últimos, redondeando, 15 años, el tamaño del Estado, siguen siendo Paraguay, Perú, Colombia y Chile. Colombia, Perú, Paraguay y Chile no solamente tienen el Estado más pequeño hoy en la foto, sino que son los países que se preocuparon por no hacerlo crecer durante los últimos 15 años. De ahí que en estos dos gráficos tenemos el dedito para arriba. Son los países que indican que se preocuparon en que el sector privado pueda hacer negocios, pueda ganar dinero. ¿Y qué quiere decir? Que es preocuparse porque el sector privado, con sus empresas, con sus pymes, con sus micropymes, puedan ganar dinero, tenga prosperidad. Es mantener un Estado bajo raya, con un tamaño pequeño, que no ahogue al sector privado. Pasamos al siguiente gráfico. ¿Qué vamos a ver en este gráfico? Vamos a ver qué pasó con la evolución del PBI en los dos grandes grupos de países. Vayamos al gráfico. A la izquierda tienen la evolución del PBI per cápita a precios constantes entre 2009 y 2017. A su derecha tienen la evolución del PBI, ya no ajustado per cápita, sino el PBI a precios constantes, deflactado. ¿Qué podemos ver? Que en ambas mediciones, tanto en PBI per cápita como en PBI constante, los países que tienen el Estado más pequeño, los países que se preocuparon por no hacer crecer el Estado, Paraguay, Perú, Colombia, Chile, son los que más crecen en términos de PBI per cápita y en términos de PBI. Del otro lado, los países con mayor Estado, Argentina, Brasil, Ecuador, son los que menos crecen, son los que prácticamente no crecen nada. Y acá, señor televidente, empezamos a entender y ver con datos de la realidad cómo menos Estado es más prosperidad, menos Estado es más sector privado. Cuando vemos a la derecha, ya no desde 1980 a 2016, sino desde 1998 a 2016, vemos que la performance de Argentina sigue siendo entre 4 y 5 veces peor que los países exitosos de la región. De hecho, veníamos de ver la película, ahora podemos ver la foto. Podemos ver la foto de 1980 y mirar la foto del 2017 y comparar el PBI per cápita que tenían en 1980 todos los países de región y compararlos con los que tenían el PBI per cápita en 2017. ¿Qué vamos a encontrar? Miren qué interesante. Gráfico a la izquierda, 1980. Nos encontramos que Brasil y Argentina, según datos del Banco Mundial, midiendo el PBI per cápita en dólares, Argentina y Brasil eran los más ricos de la región. Y claramente nos encontramos que Chile, Perú, Paraguay, Colombia estaban bien por debajo
del promedio de la región. Ahora, ¿qué vemos en el gráfico de la derecha? Primero, miren quién es el mejor país de la región. Chile. Chile es el país que tiene PBI per cápita más alto de la región. ¡Oh, casualidad! Chile es el primero que se abrazó a la receta de Estado pequeño, a la receta de no hacer crecer al Estado y a la receta de dejar que prospere en libertad el sector privado. ¿Qué nos encontramos? 1980, el PBI per cápita de Chile eran $5.200. 2017, el PBI per cápita de Chile es $15.000. O sea, entre 1980 y 2017 en dólares, Chile, abrazándose a la receta de Estado pequeño y mantenerlo sin crecer, abrazándose a esa receta, entendiendo que es la receta de hacer crecer al sector privado y el camino a la prosperidad, triplicó el poder adquisitivo. ¿Qué nos encontramos? Que del otro lado, con un Estado ciclópeo, el poder adquisitivo el PBI per cápita de Argentina y de Brasil, los dos estados que apuntaron a la estrategia opuesta, Estado grande y hacer crecer el Estado, tienen un PBI per cápita que en casi 40 años no se movió, no creció prácticamente nada. Y en el escalafón de la región, en el ranking de la región, involucionan, pierden poder adquisitivo, caen hacia el promedio, mientras que los países chicos, que eran pobres, que se abrazaron a la receta de Estado pequeño, porque esa es la receta de darle prosperidad al sector privado, como Colombia, Perú, Paraguay, ustedes pueden ver que hacen el camino inverso de Argentina y Brasil y se acercan al promedio de la región. Acá, interesante, podemos ver los que critican al mercado, los que critican la libertad, los que dicen que un Estado pequeño y un sector privado pujante puede hacer crecer, pero acrecienta la desigualdad, les mienten. Les quiero mostrar que les mienten. Acá podemos ver en este gráfico el coeficiente de Gini de los últimos 20 años de los países que apuntaron a la receta de Estado pequeño, de preocuparse por no dejar crecer al Estado, por preocuparse de que el sector privado no vea su libertad aminorada a manos del Estado. ¿Qué vemos? Colombia, Paraguay, Chile, Perú, vemos como el coeficiente de Gini en todos estos países baja, lo cual muestra que menos Estado, más actividad privada, no solamente acrecienta el crecimiento, sino que crecer con esta receta es la única forma de ir bajando en forma genuina y la desigualdad, que va de la mano con ¿qué? Va de la mano con bajar la pobreza. Acá de vuelta la variación de la pobreza les voy a mostrar en la región en los últimos 12 años. ¿Qué mostramos en este gráfico? Que los dos primeros precandidatos a presidente, Mauricio Macri, actual presidente, y Cristina Fernández de Kirchner, anterior presidente en 2 mandatos, o sea, los que dirigieron el país en los últimos 12 años de gestión, son unos empobrecedores seriales. Son los 2 peores mandatarios después de los mandatarios venezolanos. ¿Ustedes me están diciendo que estoy diciendo pavadas? No, se los muestro con datos. Podemos ir a la reducción de la pobreza en la región en los últimos 12 años. ¿Y qué encontramos? Que los países que apuntaron a un Estado pequeño, a un Estado que no crezca y que no avancen sobre las libertades del sector privado, esos países
como Perú, Paraguay, Colombia y Chile, bajaron la pobreza entre un 37 y un 61% en los últimos 12 años. Del otro lado está Argentina. Argentina aumentó la pobreza un 35% en los últimos 12 años. O sea, miren qué interesante. Argentina, que apuntó a la receta de hacer crecer al Estado y agrandar el Estado, porque supuestamente el Estado es la llave para bajar la pobreza y reducir la inigualdad, hizo exactamente lo contrario. Con más Estado, lo que hizo fue aumentar la pobreza y acrecentar la desigualdad. ¿Por qué? Porque el Estado, así como la kriptonita destruye a Superman, el Estado termina ahogando y destruyendo la iniciativa privada, termina destruyendo la inversión y así atenta contra el crecimiento, el empleo, la reducción de la pobreza y la reducción de desigualdad. La pobreza y la desigualdad se reduce creciendo y se crece de la mano del sector privado. Si ustedes se fijan y vamos hacia mostrar la inversión, el empleo, ¿qué vemos? Podemos ver a la izquierda el riesgo país promedio anual en 2018 y a la derecha el crecimiento del riesgo país entre 2017 y 2018. ¿Qué nos encontramos? Que los países que tienen menos riesgo país son Chile, Perú, Colombia, Paraguay. O sea, los países que tienen menos riesgo país son los países que tienen Estado más chico. Y también son los países, miren, Chile, Perú, Colombia, Paraguay, que menos creció el riesgo país. ¿Esto qué muestra? Que la receta para tener un bajo riesgo país y un bajo, y que el riesgo país no aumente, es tener un Estado chico. Por el contrario, los países con alto riesgo país y los países en donde más crece el riesgo país son los países como Argentina, Ecuador, Brasil, con gran cantidad de Estado. O sea, más Estado es más riesgo país. ¿Y qué es riesgo país? ¿Saben qué es riesgo país? Riesgo país es tasa de interés, porque riesgo país es el costo de capital. A mayor riesgo país, menos inversión. Ustedes piensan que yo les estoy mintiendo, miremos este gráfico. ¿Qué vemos acá? En verde el 2002, en azul en 2017. ¿Qué son las dos barras? La inversión, el nivel de inversión en términos de PBI. ¿Qué vemos? Que los países con Estado más chico, que es del otro lado, la otra cara de la misma moneda, un sector privado con mayor libertad, así como tenían, según mostraba el gráfico anterior, a menor Estado y más sector privado, menor riesgo país, ese menor Estado y mayor sector privado se traduce en más inversión. Podemos ver cómo Colombia, Perú, Paraguay y Chile tienen mayores niveles de inversión en relación al PBI. Del otro lado, vemos como Argentina, como Brasil, como Bolivia, países con alto peso del Estado, son países con, como mostraba la filmina anterior, alto costo de capital, alto riesgo país, en consecuencia, alta tasa de interés. Y esta filmina nos muestra que estos países con mucho Estado son los países que tienen los más bajos niveles de inversión en la región. O sea, más Estado es más riesgo país, es menos inversión. Por el contrario, menos Estado es más libertad, más sector privado, menos riesgo país y más inversión.
¿Y esto es importante? Claro que es importante, es importantísimo, porque si yo tengo inversión, tengo generación de empleo. Y si tengo generación de empleo, el laburante va a tender a tener mejor salario. Entonces, ¿qué vemos en este gráfico? Miren este gráfico. En barras rojas, Argentina. En barras azules, Brasil. ¿Qué? El nivel del gasto. En barras rojas, el nivel del gasto de Argentina. En barras azules, el nivel del gasto en Brasil. ¿Qué tenemos entonces en líneas? Miren qué interesante. Mientras que en azul y en rojo es el nivel del gasto de Argentina y Brasil, en verde es el nivel del gasto en promedio de la región. Como podemos ver, el nivel del gasto en el promedio de la región siempre está por debajo, muy cómodamente, del nivel del gasto en Argentina y Brasil, que es mucho más elevado. El nivel del gasto en Argentina y Brasil es mucho más elevado que en el promedio de la región. Del otro lado, en líneas, ¿qué tenemos? Tenemos la tasa de desempleo. Tenemos la tasa de desempleo en azul de Brasil y la tasa de desempleo en rojo de Argentina. Mientras que la línea verde nos muestra la tasa de desempleo promedio de la región. ¿Qué vemos claramente? Que cuando Brasil y Argentina se desborda el tamaño del Estado y el tamaño del gasto público de Argentina y Brasil se desmadra en relación al tamaño del gasto público de la región, la tasa de desempleo de Argentina y de Brasil vuela en comparación con la tasa de desempleo de la región. O sea, señores, a más Estado, a más gasto público, más desempleo. Y esto, el dedito para abajo, está mostrando que Argentina y Brasil, que son los campeones del Estado, son los campeones del desempleo en la región. Y como si fuera todo poco lo que he mostrado hasta ahora, en materia de inflación, Argentina, al ser la que tiene por lejos más Estado de la región, también es la campeona de inflación. Acá tenemos la inflación acumulada de 1997 al 2017. Argentina 2.200%. La región en torno al 200 y inclusive al menos del 100. En los últimos 10 años, del 2009 al 2017, falta 2018 y 2019, que llevan el valor de Argentina a más de 1.000, Argentina tiene 667, mientras que la región tiene un promedio de 35, 40, 45, 50. ¿Qué se ve? Que cuando sos el campeón de la Copa América del Estado, tenés entre 10 y 12 y 13 veces la inflación de la región. Entonces, para ir cerrando, termino el programa número 43 mostrando con datos que menos Estado es más prosperidad. Menos Estado, o cuanto menos Estado haya, se tiene un sector privado más